bendiga a todos los de Facebook, los de YouTube. Dios me les bendiga grande y abundantemente. Gracias, hermanos. Voy a poner esta silla por si necesito sentarme, amén. Damos gracias al Señor. Qué bueno es cantarle al Señor, ¿verdad? Es bonita la alabanza, hermano. Yo no estoy en contra de que dancen, de que canten, de que se quebranten en la alabanza. Pero dice la Escritura que a Dios se le alaba en orden y entendimiento, con respeto, con temor, con reverencia, con miedo. Aleluya. Así que después de la alabanza ya le ofrecimos nosotros, ¿verdad? Aleluya. Usualmente todas las congregaciones cuando tienen culto le dan la ofrenda después para después escuchar la palabra. Pero nosotros damos la ofrenda después de la palabra, ¿no? Para que la demos con más gozo todavía. Aleluya. Bendito Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que desde ya se los digo que me van a crucificar la mayoría, ¿verdad? Desde ahorita ya de antemano lo digo, voy a hablar de un tema muy importante, pero que puede hacer que se vuelva polémico el tema por causa de que la mayoría, en su mayoría, están enseñados de una forma distinta de lo que voy a hablar yo, y por eso me consideran uno de los últimos falsos profetas de los últimos tiempos. Creen que estoy apostatando, ¿verdad? Porque estoy tratando de estudiar las Escrituras y de estudiar lo que me han estado enseñando o lo que he escuchado de otros en las congregaciones donde yo he estado, donde Dios me ha permitido congregarme, y en otras congregaciones y en videos de predicadores, amén. Grandes predicadores les dicen ustedes, yo no sé por qué les dicen grandes predicadores, pero así les nombran ustedes, ¿no? Entonces yo he estado estudiando las Escrituras y a la vez Jesús le dijo a los fariseos una palabra bien importante que a mí no se me olvida todos los días de mi vida, es discernir los tiempos, ¿ok? Entonces yo he estado discerniendo los tiempos que hemos estado viviendo, los que estamos viviendo y los que aparecen, que vienen en el camino, amén. Y me ha llamado muchísimo la atención en lo que he estado estudiando las Escrituras. Voy a mover un poquito el teléfono de abajo. He estado estudiando las Escrituras y he visto que lo que se enseña como que no está concordando con las Sagradas Escrituras. Como que no está concordando, como que no macha, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de ese tema. Lo voy a hacer de antemano decirlo, no es que yo esté diciendo esta fue la última revelación que me dio Dios a mí, porque a muchos les encanta eso. Esto es el resultado de lo que yo he estado estudiando acerca de las Escrituras, y no voy a tocar mucho fuera de las Escrituras, solo voy a ir a la historia nomás de las Escrituras y la historia de las naciones, ¿verdad? De lo que tenemos, y bien importante y bien interesante la historia, amén. Aleluya, en este tema tan importante. Entonces el título del tema es ¿quién es el que estorba al anticristo para que aparezca? ¿Okay? Así vamos a hablar de ese tema. ¿Quién estorba al anticristo para que aparezca? ¿Verdad? Y nuestra base de la predicación la vamos a tener en el libro de la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a estar ahí tocando este tema. Es un tema bastante largo, bastante profundo, hermano. No se predica así, con esa inmensa profundidad que tiene el tema, porque hay que ir al antiguo pacto, a los profetas, hay que ir a la historia, hay que ir a los evangelios, y hay que venir al presente, de lo que el presente nos muestra, porque lo que está profetizado en la Escritura, nosotros lo tenemos que estar viendo en el presente, sea que esté ocurriendo ahorita o sea que esté encaminándose hacia ese rumbo de la profecía, amén. Así que ya lo tiene, hermana Isabel. Vamos a estar en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Amén.
Ya lo tienen ustedes. Espero que ustedes estén con sus escrituras y nos sigan con sus escrituras. Y los que vean el video en YouTube puedan sacar sus escrituras para corroborar lo que nosotros estamos predicando. Y si ustedes consideran de que nosotros estamos interpretando mal la escritura, pues corríjanos, pero con las escrituras. No nos venga a repetir nada. No nos traiga repeticiones que usted ha escuchado desde el siglo XVIII. No. Tráiganos lo que usted entiende con las escrituras que el Espíritu Santo le ha mostrado a usted. No estrictamente lo que entiende, sino lo que el Espíritu de Dios, que verdad, bajo la presencia del Espíritu de Dios, usted testifique de que es el Espíritu de Dios que le ha mostrado las cosas. Porque hay muchos que hablan en la carne, ¿verdad? Y por eso yo estoy siendo claro, ¿verdad? Voy a tomar este privilegio que tengo de predicar la palabra, en expresar los resultados de lo que yo he escudriñado de la escritura sobre este tema, porque yo vengo a hacerles controversial, porque por eso es que yo ya no puedo predicar en las iglesias como antes, ¿verdad? Porque a través de las escrituras he ido estudiando y veo que cada vez que estudio las escrituras, todo lo que veo que se practica en las iglesias, las escrituras lo contradicen bastante, ¿verdad? Entonces me he dado a la tarea de estudiar la escritura, estudiar la historia, para estudiar la profecía, porque a mí también me encanta la profecía, lo que ustedes llaman la escatología, ¿verdad? Entonces cada vez que estudio la escatología, vengo a ver, yo tengo libros escatológicos ahí que me vendieron a mí cuando yo iba creciendo en el Evangelio, y cuando los leo veo que de un capítulo a otro se contradicen de lo que dicen. Entonces eso me ha llamado la atención a mí, de poder yo ir escudriñando. Quisiera hacerlo más profundamente. Ojalá Dios quiera que me dé un espíritu de ahorita que estoy solo trabajando 3 días, de que al menos un par de días o los 3 días pueda meterme más como antes lo hacía. Ahora, como antes no tenía estos, podía leer 3, 4, 5, hasta 6 horas. Ahora con estos lentes ya casi lo más que aguanto es 1 hora y media. Y ahí tengo que quitármelos y tengo que quitarme de la lectura para que mis ojos puedan volver a tener fuerza en los músculos. Amén. Así que vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice la escritura así en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, en tu presencia estamos, ya hemos cantado, te hemos adorado, te hemos alabado, hemos bendecido, hemos exaltado tu nombre, Dios mío. Bendito Dios Todopoderoso, hemos tratado de vivir conforme a las normas tuyas para agradarte y para reverenciarte, para honrarte en nuestro proceder en esta tierra como seres humanos y como creyentes y discípulos tuyos y como ministros tuyos, Señor. Aleluya, bendito Dios. Ahora vamos a darle el tiempo a tu palabra, a tu voz, Dios mío, a tu voluntad.
Padre Santo, mira, yo estoy en el lugar que a ti te corresponde, Dios mío. Tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo con sincero corazón y que no es mi deseo enseñar doctrinas de hombre ni doctrinas de demonios, Señor. Guarda mis labios de hablar mentira, por favor. Y si voy a hablar mentira en este momento, Dios mío, no por tentarte a ti, mi Dios Santo, porque tú sabes que he aprendido la lección, Padre mío, bendito Dios Santo. Oh Padre Santo, sino porque yo prefiero entrar mudo en el reino de los cielos y no ser arrojado al infierno con esta lengua, Dios mío, para que mi lengua hable mentiras o falsas doctrinas. Por favor, déjame mudo delante de todo el mundo si es necesario, Padre Celestial, aunque después me lamente, Padre bendito, si yo voy a hablar mentiras, si yo voy a hablar falsedades, si yo no voy a escudriñar tu palabra, mi Dios lindo. Oh Padre Santo, por favor, el tema que voy a hablar es un tema, Dios mío, que a muchos nos causa, Padre bendito, un sentir de confusión o de no comprender algunas cosas de que nos enseñan los líderes, Dios mío, que predican de este tema. Cuando escudriño tu palabra, encuentro cosas que no concuerdan, mi Dios lindo, con lo que dicen. Y Padre, yo me he dado la tarea de escudriñar y de buscar en la historia, Dios mío, oh Padre Santo, para ver si concuerdan, y veo que hay muchas cosas que no concuerdan, Señor. Por lo tanto, hoy voy a tomarme, Dios mío, el tiempo para expresar lo que he entendido que se encuentra en tu palabra relatado, Dios mío. Si hay algo que está faltando para que yo entienda equivocado, ayúdame en esta hora, Señor. Tú sabes que te amo y que tiemblo a tu palabra, Dios mío. Por favor, en el nombre de Jesús, pon carbón encendido en mis labios. Pon esa palabra sazonada en mis labios, Dios mío. Dame la fortaleza para estar parado aquí o sentado aquí en tu presencia, porque, Dios mío, como dice Jacob, Padre, este lugar es terrible, Dios mío. Este lugar no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Estar en tu presencia, Dios mío, para mí, Padre Santo, aunque me da confianza, Padre, porque sé que Tú, Padre, me has levantado y me has restaurado, Dios mío, aún así, con temor y temblor y con miedo y respeto me paro aquí, Señor. Oh, Dios mío, guarda mis labios de hablar mentiras, por favor. Revela, Dios mío, lo por venir. Danos entendimiento a tu palabra para que no andemos enseñando cosas que no convienen, Rey lindo. Te lo pido en el nombre de Jesús, el Yeshua HaMashiach. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, a tu remanente, a tus escogidos, a sus familias y a sus congregaciones. Y toca el corazón de aquellos apóstatas, Dios mío, de aquellos fríos, de aquellos tibios, de aquellos padres duros de corazón, Señor, de esos religiosos que practican la religión, de los hipócritas que, Padre bendito, practican la hipocresía con tus hijos, Señor. Aleluya. Reprende al diablo y a cualquier demonio que ministre en la vida de ellos y tráelos al entendimiento y a tus caminos, al evangelio perfecto tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Amén. Voy a sentarme, hermanos, porque la verdad que no me siento tan bien de salud físicamente y voy a hacer todo el esfuerzo que esté a mi alcance. Mi alma te alaba, bendito Dios. Estoy haciendo calor aquí. Lo bueno que mi esposa no está cocinando. En el verano sufro bastante porque como aquí nos congregamos, entonces mi esposa terminamos y pues es el único día que podemos cenar temprano. Trata de poner a cocer lo que vamos a cenar en el tiempo del servicio, hermano. Por si llegan las visitas, también tener algo que invitarles. Hasta el día de hoy, desde que se fue la familia que se fue, ya nadie quiso volvernos a visitar. Nos invitaron por ahí a ir a visitar a una familia. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para ello y no se dio. Yo siempre lo he dicho que la voluntad de Dios es la primera y de ahí la de los hombres es segunda. ¿Ven? Yo no tengo doblez para nadie, hermanos, pero yo sí le digo a toda persona que si usted
si usted no, ¿cómo se lo voy a decir antes de empezar con el tema? Si usted no me traga, si usted no traga las prédicas mías, si usted se avergüenza de mí, si usted se avergüenza de lo que nosotros predicamos en su perfil de las redes sociales, usted nos va a mostrar si usted verdaderamente es una persona sincera o es una persona con doblez o con hipocresía, hermano. Y si usted sabe que usted no nos pasa y aún así quiere que nosotros convivamos, a usted le hace daño, a mí no me hace daño, porque yo ya estoy vacunado, como dicen en mi país, contra todas esas cosas. Yo sé que Dios me llama a ser un hombre sincero y a amar hasta a los enemigos, y pues que me da no sé qué que hayan personas que no identifiquen esas cosas, ¿verdad? Porque hay personas que son así con nosotros, nos tratan así en los perfiles. Ahora esta es la forma de vida que tenemos la mayoría, ¿verdad? Y hacemos amistades sin haber conocido a alguien, conocemos a los hermanos por perfil, por lo que ponen en sus fotografías, en sus videos y todo, y por la fe en nuestro Señor y la palabra, ¿verdad? Entonces venimos a obedecer el mandamiento de amarnos unos a los otros con amor sincero. Por eso dice que a los diáconos hay que probarlos primero para que sean sin doblez, hermano, porque hay diáconos que después terminan levantándose contra el pastor, amén, son con doblez, tienen la intención de llegar hasta el pastorado y quieren el diaconado, ¿verdad? Entonces tratan con hipocresía al ministro, y así hay mucha gente, y pobrecita esa gente, ¿verdad?, que no ha aprendido a conocer su propio corazón, ¿verdad? Dice la Escritura que el espíritu del hombre es lo que escudriña lo interno del hombre, ¿verdad? Entonces la conciencia de nosotros debe de decirnos si practicamos o no practicamos las cosas. Y yo no entiendo, hermano, cuando voy, hola, ¿Qué más, mamá? ok, váyase con huela ya, mamá, ok, no vaya a llorar, ok, ok, no vaya a llorar, mamá, ok. Es la nieta, hermano, que a ella le gusta estar conmigo, y en la mañana que estaba queriendo levantarme para el servicio, me vio que estaba tocando el piano y me dijo que quería tocar conmigo, y la senté conmigo, ¿verdad? Entonces no me deja tocar, no me dejaba practicar, y pues la dejé a ella que tocara, pero ya llegaba la hora de irnos a alistar para el servicio, y se puso triste y se enojó, y le dije que no se enojara, y se fue para el cuarto mejor, pero aquí la tenemos ya preciosa. Ahorita ya no, mamá. Después, ¿ok? Después, ¿ok? ¿Ok? El abuelo va a predicar la palabra del Señor, ¿ok? Y por eso quería que usted estuviera cuando estábamos cantando, para que usted aprenda a cantar, ¿verdad? Alabaré. ¿Se acuerda cuando estaba chiquita que le enseñábamos? Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Y usted le hacía la mano así, ¿verdad? Alabaré, alabaré. Entonces queremos que usted, cuando venga para acá de nosotros, queremos que usted también cante, que aprenda a cantarle a su Dios y a su Creador, que no aprenda esas porquerías del mundo. ¿Ok? Oh, ay, qué linda ella, por eso yo la quiero mucho también, porque además de ser una preciosa, es una linda ella, ¿eh? De lucha. Bueno, hermanos, vamos a entrar de lleno al tema, ¿verdad? ¿Quién estorba al Espíritu Santo? Ve, ¿quién estorba al anticristo para que aparezca? En todas las mayorías de las predicaciones que escuchamos acerca de este tema, nos dicen bien claro de que es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que estorba para que el anticristo venga, pero que cuando el Espíritu Santo se vaya, entonces le va a venir el tiempo al anticristo. Pero yo siempre, a mí me gusta hacer uso de la palabra. Entonces, uno de los textos que yo encuentro es en el libro de los Salmos, está en el Salmo 139, ¿verdad? Entonces, yo siempre me quedo pensando en esto. Cuando dicen que el Espíritu Santo se va a ir, ¿verdad? Cuando sea arrebatada la iglesia, eso es todo lo que escuchamos en la mayoría de los predicadores, amén. Entonces permítame, porque creo que mi video está canteado, el del YouTube, no logro entender cómo no puedo agarrar un balance en esto,
pero me cuesta, hermanos. Ok, ahí creo que va a estar bien. Ahí lo dejo. Entonces, la mayoría de la enseñanza que nos han dado es que cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, el Espíritu se va a llevar la iglesia y el Espíritu Santo se va a ir, ¿verdad? Entiendo los puntos por los cuales, aunque nunca me los han explicado, créame, lo que hoy que estoy hablando con ustedes de este tema, viene a mi mente ahorita mismo, así fresquecito vino a mi mente, la razón por la cual algunos o la mayoría creen así, ¿verdad? Porque es el mismo proceso, según ellos, a la inversa, ¿verdad? Cuando Jesús vino y Jesús se fue Jesús y vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que cree la gente, ¿verdad? Pero yo creo que les hace falta escudriñar un poco más la Escritura, porque el Espíritu Santo vino sobre Jesús. ¿Okay? Nosotros sabemos que cuando Jesús se bautizó, que Juan lo bautizó, la Escritura dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Por eso discutimos eso de la Trinidad, de las tres divinas personas y todas esas cosas. Les hablo bien claro que están bien equivocados, porque no hay tres divinas personas. Solo hay una persona que se hizo, uno de los que se hizo humano es Jesús, el Verbo. El Espíritu Santo jamás tomó forma de hombre, ni forma de paloma, como lo hacen los idólatras que tienen la paloma y todo. Son idólatras, aunque no lo quieran aceptar. Son idólatras. Entonces, le voy a dar que ella toque, hermano, para que me deje predicar. Déjala que se siente bien. Quedito. Okay. Disculpe, me voy a usar un poquito el fondo de que mi nietecita se siente ahí, toque, pero le voy a dejar que toque quedito. Ok. A ver, permítame, hermano. Porque es que la voy a sentar bien, que no se me vaya a golpear y no se me vaya a caer, ¿ok? Ok, mi amor, ahí está. Ok, ahí puede tocar. Ok, no le vaya a dar más volumen, ok. Love you. Ay, discúlpenme por favor a todos. Estoy cuidando a mis nietos y pues más los cuido por querer estar con ellos que por cuidarlos, amén. Porque casi no los veo. Tengo esa bendición, hermanos. ¿Saben ustedes? Yo debería estar en el infierno, o debería de estar esperando mi juicio para irme al lago de fuego desde hace muchísimo tiempo. Y Dios me ha dado bastantes oportunidades, hermano. Por eso le sirvo al Señor con amor y con todas mis fuerzas que puedo sacar de mi cuerpo. Quiero servir, dedicárselas a mi Dios. Tuve el privilegio de ver mi tercera generación. Mi segunda generación es mi hijo, y mi tercera generación, ¿verdad?, es mi nieta. Entonces la Escritura dice en el Salmo 128, bienaventurado aquel hombre que teme al Señor, porque verá a los hijos de sus hijos, dice. Y yo, hermanos, a pesar de que me he caído de un segundo piso, del techo de un piso, y he rodado hasta abajo a velocidad increíble, a la vez me han agarrado a tiros enfrente, me han querido asaltar y robar y matar, y he tenido un accidente de auto de 14 fracturas, he pasado por 5 cirugías abiertas, y tantas cosas que me han sucedido. El Señor me ha permitido a poder ver a mis nietos, amén, y trato de cuidarlos para estar con ellos, amén, para que ellos conozcan que tienen abuelos. Volvemos al tema. Entonces, cuando los que predican esto, creo, ¿verdad?, nunca lo han dicho ellos, hermano. Más bien creo que hoy les voy a dar yo, como quien dice, revelación,
¿verdad? Para que ellos puedan autojustificar esto, ¿verdad? Entiendo que puedan hacerlo por causa de que cuando Jesús vino, ¿verdad? Así, vino Jesús, vino el Espíritu Santo, ¿ok? Y hay algo que tienen que entender. Cuando Jesús vino, también vino el Espíritu Santo, ¿ok? Cuando el Verbo vino junto con el Espíritu Santo, ¿ok? Si ustedes lo pueden leer en Lucas, ¿ok? Cuando se da el relato de cómo iba a quedar embarazada María, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Altísimo te cubrirá con la sombra de su poder. Entonces, cuando vino Jesús como Verbo a hacerse un embrión para hacerse humano, también vino el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, nada se hace sin el Espíritu Santo, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, quiero que entiendan esto. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús, ¿ok? Entonces se entiende que cuando Jesús ascendió, por las palabras de Jesús en Juan 14:15, dice, y os enviaré otro consolador, ¿verdad? Entonces, por supuesto, es bien entendible lo que Jesús dice, pero en la forma como lo entiende la gente, no es la forma como lo dice Jesús ahí, ¿verdad? Porque lo está diciendo, enviaré otro consolador perfectamente, porque lo visible ya se les va, que era Jesús, el Verbo hecho carne. Él ya regresaba al seno de su Padre, ¿okay? Por eso Él lo dijo, voy a enviarles otro consolador, mi Padre os enviará otro consolador. Entonces, por supuesto, viene el que no vemos, al Espíritu Santo, ¿ok? Entonces es bien importante entender eso, que cuando Jesús se fue, no quiere decir que el Espíritu Santo no estaba aquí, ¿ok? Sino que en ese momento Jesús, en lo que es el Verbo hecho carne, en su cuerpo glorificado, iba de regreso a la donde Él estaba antes como Verbo, ahora iba como cuerpo glorificado, como un ser humano y un divino. Jesús es totalmente divino y totalmente humano, ¿ok? El cuerpo de Jesús murió, pero no vio corrupción. Esas son las cosas que tienen que entender para poder entender bien la palabra. Que el cuerpo de Jesús nunca vio corrupción, ¿ok? No agarró gusanos, no agarró tufo, no agarró nada. Fue preservado por el Señor. Por eso lo dice en el Salmo 16. Ahí explica bien claro lo que le pasó al cuerpo de Jesús y a su alma, ¿ok? Entonces, cuando dicen que al anticristo le está estorbando la iglesia, el Espíritu Santo, pero que el Espíritu Santo se va a ir de aquí de la tierra para el cielo, cuando Jesús se lleve la iglesia y allá vamos a estar 7 años en las bodas del Cordero, me queda la pregunta si alguna vez estas personas por primera vez tengo música de fondo, aleluya, mire en visión, usted mire la visión de la pianista, de la obra del Señor. Si alguna vez pensaron en ir a estos textos antes de enseñar todo esto, porque dicen que el Espíritu Santo se va a ir, ¿verdad? Y voy a volver a la lectura, pero antes de volver a la lectura quiero leerles a ustedes esto para que miren que tratamos de hablar con cordura, tratamos de hacer correctamente el uso de la palabra, ¿verdad? Entonces dice la Escritura en el Salmo 139, capítulo 139, versículo 7 del libro de los Salmos. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Dice, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí,
tú estás, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán. Voy a bajarle un poquito. Un poquitito, Ok, aquí toca, mira mamá. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces me pregunto si cuando dicen que se va a ir el Espíritu Santo, razonaron en estos textos, porque estos textos están mostrando la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Están mostrando claramente que el Espíritu de Dios está en todas partes. Tiene la capacidad de estar en todas partes. ¿Ok? Entonces, me quiere. Qué lindo, yo también te quiero. Aleluya. Entonces, quiero que ustedes razonen en esto primero, que cada vez que vayan a predicar se acuerden de este texto, Salmos 139 de 7 en adelante. Entonces voy a volver al texto que estamos leyendo. Dice que la venida de nuestro Señor, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido, dice. Entonces aquí ellos dicen que aquí está hablando de dos cosas, que está hablando de la venida del Señor y del día del Señor, ¿verdad? Entonces, que en el sentido de que el día del Señor está cerca, entonces vienen y nos quieren enseñar a nosotros de que aquí estrictamente lo que sigue para abajo es lo que viene para el día del Señor, pero que la venida del Señor por nosotros es diferente. Entonces la pregunta queda aquí: si es diferente, ¿para qué mencionarla? Viene la pregunta, porque viene y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Okay? Está hablando del arrebatamiento, ¿verdad? De cuando venga, resuciten los muertos que durmieron en el Señor, ¿verdad? Y levante a los que estén con vida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, aquí viene otra pregunta por hacer. Ok. Si se refiere a la venida del Señor, en el día del Señor, ¿verdad? Cuando Él toca tierra, ¿qué hace la iglesia aquí todavía? Porque de cuando leemos del 3 para abajo, se supone que estamos leyendo de lo que va a acontecer antes del día del Señor, según nos quieren enseñar, ¿verdad? Pero la pregunta es entonces, si eso es una verdad, ¿qué hace la iglesia aquí todavía? Porque la apostasía ya está. La apostasía ya se ve en grandes cantidades en todas partes, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje y de todo pueblo. Ya se ven por todas partes. Vemos pastores jugando fútbol en los altares del Señor. Por todas partes vemos la unción del pedito, perdón que lo tenga que decir así, pero así la llaman, ¿verdad? La unción de la cachetada, la unción de la sal, la unción de la gasolina, la unción de tomarse todo lo sucio cuando se baña el profeta, y vemos un montón de unciones. Entonces, me queda la pregunta, ¿por qué está la iglesia todavía aquí si eso debió haberse sucedido? O sea, eso debió haber pasado después que la iglesia se fuera. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí me pueden entender? No estoy tratando de causar confusión, estoy tratando de que usemos el sentido.
del entendimiento espiritual para entender lo que leemos y lo que nos enseñan, lo que dicen, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a ir y que después allá en lo que estamos allá nosotros, ¿verdad? Van a acontecer muchísimas cosas, pero pues antes de que suceda ese tiempo, quiere decir que nosotros no vamos a estar cuando suceda ese tiempo. Entonces, la apostasía ya la estamos viendo. Como lo vuelvo a repetir, estamos viendo un nivel exagerado, pero exagerado de irreverencia en las cosas de Dios. Un nivel horroroso de libertinaje. De los altares que llaman, de los templos que llaman templos del Señor, que según son dedicados para adorar, honrar y reverenciar a Dios, de lo cual no lo están haciendo, al contrario, lo están deshonrando. Entonces quiere decir claramente que están apostatando. Lo otro que estamos viendo de la apostasía que aquí habla la Escritura es que nosotros estamos viendo a personas que están huyendo del Evangelio para regresarse a sus religiones. Estamos viendo personas que están huyendo del Evangelio para ir a otras religiones. Otras están huyendo ¿cómo se llama? Del Evangelio para irse al ateísmo. Ya vemos una apostasía terrible donde hay pastores homosexuales que están pastoreando el hombre y el hombre, la mujer y la mujer. Ahí en el YouTube hay un testimonio de una supuesta pastora lesbiana que primero estaba casada con un hombre y que dice que el Espíritu Santo le reveló que la mujer, que había llegado una mujer congregada ahí, que ese hombre no era el esposo que él quería para ella, y se divorció, y que la hermana que había llegado ahí, esa iba a ser su esposa. Y vemos esos niveles de apostasía, vemos todos esos niveles de irrespeto, de irreverencia y cuánta cosa. No sé si les está estorbando el sonidito, hermano. La verdad, por eso también estaba pensando de no hacer el servicio, ¿verdad? Porque acá toca, mira bien, te voy a sentar para acá porque ahí está tocando muy fuerte. ¿Ok? Aquí, mira, aquí vas a tocar, espérate. Ese sonido está muy fuerte para que... Oh, vaya, ahí. No toque aquí, ¿ok? Muy duro aquí, ¿ok? Cuando quería que estuvieran no estaban, hermano, a la hora de la alabanza. Aprendan por ahí, empiecen a gustar de las cosas de Dios. Pues vinieron a la hora de la palabra. Pero tenemos que enseñarles que no solo es televisión la vida. Entonces dice la Escritura, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Así de sencillo. Y quiero irme paso por paso. No sé si pueda terminar este tema de esta predicación. Y puede hacer que me toque hacer 3 segmentos como la vez pasada que hablé del amor incomparable de Dios. Entonces, vamos a ir paso por paso. Se nos dice que esto va a suceder después de que el Espíritu Santo se lleve a la iglesia para que nos vayamos para el cielo, ¿eh? Entonces, si es así, ¿qué hace la iglesia todavía en la tierra? ¿Será que se llevó el Señor ya a la iglesia y no nos dimos cuenta? ¿Aconteció algo así? Que hay récord en las noticias, en la historia, de que han desaparecido un montón de personas. No tenemos récord de ningún índole de ese tipo de eventos, de acontecimientos. Entonces quiere decir claramente que el arrebatamiento no ha sucedido. ¿Okay? Eso quiere darnos evidencia de que el arrebatamiento no ha sucedido. Entonces, ¿cómo podemos fundamentar el hecho de que en el versículo 2 lo último esté tratando de que diga en el sentido de que el día del Señor está cerca? ¿Cómo? Si no concuerda.
No concuerda para nada en lo absoluto, porque lo que está diciendo la Escritura ahí es que lo que sigue dice así. Lo voy a volver a leer para que lo entiendan mejor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, vamos a decir que sea el día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Entonces quiere decir que la apostasía solo puede suceder después de que se vaya el Señor. Así lo quiere dar a entender la gente que lo predica así, ¿verdad? Quiere decir que la apostasía tiene que suceder hasta que se haya ido la iglesia, porque la iglesia no puede estar cuando esté la apostasía ni el hijo de perdición. Entonces, la iglesia no se ha ido. Voy a volverlo a repetir, no hay evidencia ni historia ni noticias de ningún acontecimiento de desaparición de personas en todas partes del mundo, porque dice de toda tribu, toda lengua, toda nación, todo linaje y todo pueblo. Después vamos a hablar acerca de los colores, vamos a tener un mensaje en esta semana acerca de los colores. ¿Verdad? Por ahí hay una película y hay una canción que se llama Colors, que la filmaron hace mucho tiempo en Los Ángeles, cuando se juegan las pandillas, los colores de las pandillas, ¿verdad? El racismo y todo eso. Vamos a hablar de ese tema, pero estate muy atento porque vamos a traer ese tema, ¿ven? Aleluya, con respecto a eso. ¿Por qué acontece todo eso? Entonces, bien importante entender que la Escritura aquí entonces estaría contradiciendo esa postura por completo, porque la iglesia no se ha ido. ¿Ok? La iglesia no se ha ido. Entonces quiere decir que lo que está hablando aquí está refiriéndose a la venida del Señor. ¿Ok? Entonces ahí sí concuerdan los textos. Ahí concuerdan totalmente los textos. No hay ninguna duda de Julito, ahí no, papi. Vas a botar eso, mira. Thank you. Gracias. Ok, mira, tengo la grabación ahí. Ok, no me la vayas a botar, por favor. Entonces, los textos del versículo 3 en adelante sí concuerdan para la venida del Señor, para lo que conocemos como el arrebatamiento, que muchos, yo no sé de dónde sacan la palabra rapto, ¿verdad? La palabra rapto, cuando la he estudiado yo, genera de que una persona viene a robar. Jesús no viene a robar, Jesús viene a tomar lo suyo, ¿verdad? Lo viene a arrebatar. Se usa la palabra arrebatamiento porque viene a libertarlo de una opresión, de una persecución, de una injusticia que se está cometiendo a este que es su pueblo aquí en la tierra, y él no quiere seguir permitiendo que acontezca eso. ¿Ok? Así es sencillo. No es que lo va a impedir, nunca lo ha impedido el Señor, hermano. Y yo quiero que entiendan esto. Hay mucha gente que predica esto y dice, pues que el Señor dice, por ahí a un pastor en la televisión y a otro en la radio, y dice, yo no le voy a servir a un Dios que permita que su pueblo sufra. Pues qué equivocado está con el Dios que está tratando de servirle, porque nosotros tenemos en la historia de las naciones y en la historia de las Sagradas Escrituras a un Dios que ha permitido que le maten a todos sus profetas, hermano. Ha permitido que se los metan presos, ha permitido que se los esclavicen, ha permitido, no, ahí no. Ahí viene el problema, miren. Sorry, guys. Llévatela para el cuarto, porque si no, no me va a dejar predicar. Por eso mejor hubiera preferido que se quedaran dormidos estos. Entonces, disculpen, hermanos, no sé si vaya a tener que repetir esto. La verdad, creí que iban a venir a recoger mis nietos antes del servicio, ¿verdad? Aunque yo deseo que estén a la hora del servicio, pero más a la hora de que cantamos las alabanzas, para que ellos se vayan acercando al Señor, que tienen tiempo de no estar con nosotros así. Cuando estaban chiquititos sí cantaban, ahí hay videos de que ellos juntamente con nosotros cantábamos coritos, les estábamos enseñando a conocer a Dios.
¿verdad? Nuestros hijos andaban apartados de los caminos del Señor, como los hijos de Samuel, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos esperar? Volvemos al tema, pues. Entonces, dice la Escritura así. Cuando la Escritura habla con respecto a la venida del Señor, entonces los demás textos sí concuerdan. Van a la orden, a la medida exacta. Pero cuando hablamos de que esto está diciendo, como dicen los que creen que el Señor Jesucristo va a venir ahorita mismo, que yo estoy predicando, que puede venir ahorita mismo. Ahorita no puede venir, se lo garantizo con certeza que ahorita no viene el Señor. Con certeza te lo digo delante de Dios, que el Señor por toda su iglesia ahorita no viene, no es el tiempo que nuestro Padre ha marcado para ello. Y no me vayan a decir, oh, tú te vas a hacer más grande que Jesús, porque así son los perversos, ¿verdad? No, sino por lo que está escrito en la Escritura. Lo digo por lo que está escrito en la Escritura, porque el Señor nos ha dejado bastante evidencia como para reconocer que está cerca. No nos dijo exactamente el día y la hora, pero nos dio la evidencia de lo que está cerca, ¿ok? Y esas cosas no están cercas todavía. Así al punto de creer que ahorita mismo, no, ¿verdad? Bueno, eso es lo que entiendo yo de las Escrituras, no lo que creo yo, sino lo que entiendo de las Escrituras, ¿ok? Así que también soy libre de expresar, así que déjenme expresarme, no traten de decirme a mí que aquí, que por allá, porque yo estoy hablando delante de la presencia del Señor. Entonces, si fuera cierto de que lo que dice del versículo 2 al final es del día del juicio, del gran juicio del Señor, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos aquí como iglesia todavía en la tierra? Ya deberíamos de estar en el cielo. Y aquí estamos todavía. ¿O los quedamos? ¿Y no nos dimos cuenta? No, porque la historia no nos muestra. No hay evidencia, a menos que los gobiernos nos la estén ocultando, hermano. Y a menos que usted como familiar esté ocultando que desapareció su familia y usted no se dio cuenta. Esté siendo copartícipe de la obra del diablo, ¿verdad? Bien importante. Pero si hablamos de lo que dice la Escritura desde el texto número 1, entonces ahí sí concuerdan las Escrituras con lo que sigue, porque dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, dice, que en ninguna manera, dice, en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor por su iglesia, sin que antes venga la apostasía, la cual estamos viendo nosotros ya en magnitudes grandes, ¿ok? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Entonces todavía no se ha manifestado este ser. Ahora, ¿qué sucede? En la enseñanza que nos han dado dice que nosotros no vamos a estar. Que nosotros no vamos a estar cuando este ser venga. Entonces, ¿a dónde encuentro yo las contradicciones de esta enseñanza? Aquí viene la primera. Cuando ellos nos enseñan acerca de los sellos, nos dicen que el primer sello, el caballo blanco con el arco, es la aparición del anticristo. ¿Ok? Así de sencillo. Cuando nos están enseñando, nos están diciendo que el primer sello es la aparición del anticristo. Entonces, ¿qué hace la iglesia en el primer sello todavía si nosotros no vamos a estar? ¿Ok? Porque cuando leemos la abertura, cuando se abre el quinto sello, aparece la iglesia todavía en la tierra. No aparece en el cielo la iglesia en su totalidad. Aparece en la tierra la iglesia. Ahí aparecen almas reclamándole al Señor cuándo se va a vengar. Vaya, lo voy a leer para que lo entendamos. En Apocalipsis 6 está esto, ¿verdad? Dice el versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar
las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La pregunta es, ¿cuántos han muerto por el testimonio de Dios? Nosotros leemos en la Escritura cuánto el pueblo de Israel ha matado a los profetas. Jesús se los reprendió, se los reprochó y se los sacó en cara y les dijo, ustedes han matado a los profetas. Jerusalén, Jerusalén, le dice, que yo busco juntarlos como la gallina junta su pollito y vosotros seguís matando a mis profetas. Así de sencillo. Entonces, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice la Escritura que se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Oiga, yo no sé si están interpretando cuando se le dieron vestiduras blancas, ¿verdad? Están interpretando de que ya están en el cielo, pero la Escritura después lo dice, que se les dio vestiduras blancas, dice, y se les dijo que descansasen. Cuando nosotros morimos, dice la Escritura que nosotros vamos a descansar y que cuando el justo muere, sus obras descansan con él. Hay muchos textos donde se encuentra la expresión más relatada de esta palabra, ¿verdad? Que debemos de usarla para enseñar. Pero la gente le acostumbra a dar enseñanzas solo con un texto. ¿Okay? Siempre lo voy a repetir, como a las mujeres que les ponen el velo. Con un texto les montaron el velo a las pobres. Ahora ya no pueden quitarse ese velo si quieren congregarse ahí. Como el hombre es vicioso, ahí se acostumbraron, les voy a poner cómo son las mujeres, voy a hacer una comparación, no por considerarlas así, pero es una comparación similar en la actitud psicológica, ¿verdad? Las mujeres a las cuales se les pone velo obligatoriamente son como el elefante que anda en el circo, ¿ok? ¿Cómo? Bueno, los elefantes que andan en los circos los agarran chiquitos de bebés, ¿ok? Entonces, cuando los agarran de bebés, entierran un tubo bien grueso en la tierra con una cadena gruesa, le amarran la pata trasera del elefante, ¿verdad? Y ahí lo atan. Aquel elefante empieza a tirar y 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 a tirar. Y sigue intentando, sigue creciendo y sigue intentando y sigue intentando. Llega un día que se dio por vencido, que no puede reventar la cadena ni puede sacar la estaca. Entonces se cría y se desarrolla con esa mentalidad de que él no puede. Y hasta que acontece un evento como un terremoto, como un incendio, como balaceras que causan su conmoción, que llaman su atención de su sistema nervioso, es cuando descubre que hace mucho tiempo perdió el tiempo, estando esclavizado a esa cadena. Que sí podía, pero su mente se crió porque cuando era bebé intentó y nunca pudo. Entonces las mujeres que usan velo son similares a esa actitud. Ahora ya no se lo pueden quitar, ¿okay? Pero solo usan un texto para montarle el velo a la mujer. No tienen en ninguna otra parte texto. Alguien me dio una lectura antier que lo voy a leer, si es posible hoy o mañana voy a leer esa lectura, que me estaba diciendo que el velo era por el pecado de Eva y Adán. No sé de dónde sacaron eso, pero después dice que se le iba a corregir, que me iba a dar, y me lo dio en el capítulo 18 de Números. Ahí creo que me acuerdo que puso la lectura, pero voy a revisar el video. Entonces, viene la importancia, dice que aquí abrió el quinto sello. Entonces me pregunto, si nosotros no vamos a estar cuando el anticristo aparezca, que según la enseñanza de ellos es el primer sello, donde dice... Y miré y aquí dice un caballo blanco, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces ellos consideran, los que enseñan esta doctrina consideran de que este sello simboliza al anticristo. Entonces, si vamos al 9, encontramos que la iglesia
no ha acontecido ningún arrebatamiento. Y cuando dice que se le dio vestiduras blancas, por supuesto, se les está diciendo bien claro, ¿verdad? Claramente, como lo dice la Escritura, nosotros los creyentes que estamos con vida, ¿verdad? Que si caminamos en obediencia en los caminos del Señor, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, nosotros seremos vestidos de vestidura blanca, ¿verdad? Así de sencillo, ¿no lo dice la Escritura? Entonces, cuando vamos a descansar, reposa sobre nosotros esas vestiduras blancas simbólicas, ¿ok? Son simbólicas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que les dijeron que se les dice y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Jesús lo explicó allá en el Salmo 16 qué le sucede al cuerpo y qué le sucede al alma. ¿Okay? Eclesiastés también lo dice, qué le sucede al cuerpo y qué le sucede al alma. ¿Okay? Y hay un sinnúmero de textos más. Pero quiero enfocarme en lo que vamos a enseñar hoy, que más que una predicación puede ser una enseñanza, ¿no? Entonces, volviendo al tema, no concuerda la enseña, ¿verdad? Yo de mi parte, hermano, yo quisiera que me llevaran ahorita mismo, ya estoy cansado, yo me imagino que ahora a duras penas estoy aquí delante de ustedes. Aquí estoy haciendo un gran esfuerzo por estar delante de ustedes y cumplir el ministerio que me han dado y poder gozarme de adorar al Señor y de compartir el Evangelio con ustedes. Como que si yo quisiera de verdad ser pasado por una guillotina o por una espada de doble filo. Pero Jesús dijo bien claro. Estábamos leyendo el capítulo 26 el jueves, cuando Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. ¿Qué crees? Que yo no le pudiera orar a mi Padre ahorita y mandarme unas cuantas legiones de ángeles. Y entonces, ¿cómo se cumple la Escritura? Que razonar en todas esas palabras para enseñar, ¿no? Entonces dice la Escritura que en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces nosotros no nos iremos sin que antes aparezca este personaje, ¿ok? Nosotros seguramente que estamos bien seguros de, como creyentes, de que nosotros no vamos a pasar la ira de Dios. Los juicios, las copas de los juicios, esa es la ira de Dios. ¿Ok? Ahí es donde Dios derrama toda su ira. ¿Ok? Entonces, bien importante entender esto, la diferencia entre todas estas cosas en lo que es la tribulación de los tiempos finales y lo que son los grandes juicios de Dios, las 7 copas de la ira, ¿verdad? Entonces nosotros estamos reservados porque vamos a ser cuidados por el Señor para no ser alcanzados en la ira de Dios, guardados de la ira de Dios cuando sean las 7 copas, ¿verdad? Entonces, bien importante entender esto. Así que dice la Escritura que este ser se va a levantar. Eso nadie lo discute. Dice que este ser, en otros videos hemos hecho videos de dónde vendrá, cómo será, ¿verdad? Cuál es el carácter, cuál es la actitud y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, les hemos enseñado y sabemos que el anticristo o el hijo de perdición, como le llamamos nosotros, porque así le llama la Escritura, ¿verdad? Tiene que ser de origen judío, aunque no nazca en Israel, pero tiene que venir de la descendencia judía. Algunos andan enseñando que dice que va a venir de la tribu de Dan, solo porque dice que es un león, que aquí, que allá, que pisa la serpiente. Que la Escritura es bien clara cuando los astrónomos fueron a Jerusalén a preguntar en el rey a dónde estaba el rey de los judíos, ¿verdad? Y le dijeron bien claro que el rey de los judíos vendría de la tribu de Judá y nacería en Belén de Judea, ¿verdad? Entonces, estrictamente tienen que acontecer esos acontecimientos porque entonces no serían verdades, ¿verdad? Y eso no se puede pasar por alto. Con toda magnitud, tiene que ser de la descendencia de la tribu de Judá, de los
padres tienen que venir estrictamente de Belén, de Judea, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que pasar y nosotros les hemos dado todos los videos donde les decimos, existe la posibilidad que ese ser tenga 3 nacionalidades, ¿verdad? Como mínima tiene que tener 2 nacionalidades, la nacionalidad judía y por ahí puede ser que venga de los alemanes o de los rusos, aunque puede salir de aquí de los Estados Unidos o puede salir de la misma Siria, ¿verdad? De ahí de las partes de las regiones de Asiria, porque todo eso era Asiria, ¿verdad? Y para enseñar se necesita un montón de tiempo y un montón de elementos, ¿verdad? Pero estamos tratando de enseñarle lo más que se puede aquí. Entonces es bien importante entender que este hombre sí se va a dar poder, dice la Escritura, aquí dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces ya aquí la Escritura nos está revelando la magnitud de este personaje. Quiere decir que este personaje va a tener poder delegado para él, ¿verdad? Para que él pueda impactar a las demás personas, a las naciones. Él va a ser una persona con poderes como los de Daniel para revelar sueños que se olvidaron. Todo eso está en la Escritura, en el libro de Daniel. Ahí da la personalidad de todas las cualidades que va a tener este ser, ¿verdad? Y entonces se va a hacer pasar por Dios y lo van a creer. Entonces, ¿cuál otra cosa no ha acontecido para que la iglesia, por qué la iglesia no se ha ido? Para que esto que dice aquí, lo que está en el versículo 4 no ha acontecido todavía, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿En cuál templo? ¿En cuál templo sería considerada la Escritura aquí? Si nosotros empezamos a leer las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan, si nosotros empezamos a leer el libro de los Hechos, si nosotros empezamos a leer a Judas, a Santiago, en su mayoría de las cartas de los apóstoles, vamos a ver que las iglesias crecieron ¿en qué? Los cultos se hacían ¿a dónde? En las casas, ¿ok? En las casas se hacían los cultos. Pablo se dirigía a ti, a Filemón, dice, la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿cómo se va a hacer pasar por Dios si las iglesias están en las casas? ¿Y cómo se haría pasar por Dios en estos tiempos si las congregaciones hay sin número de denominaciones? ¿En cuál de las denominaciones iría? A ver, que me diga un pentecostés trinitario que va a ser en el templo de ellos, que me diga un bautista que va a ser en el templo de ellos, o que me diga un apóstoles y profetas que va a ser en el templo de ellos, que me diga y me lo muestre con la Escritura un adventista del séptimo día que dicen que es un cristiano, que los mormones dicen que es un cristiano, que me digan si va a ir al templo de ellos. ¿Cuál de los templos es? Entonces, pues, ¿no concuerda? Pero sí concuerda con algo. Cuando habla de Jerusalén, cuando está el profeta Ezequiel, cuando Dios le revela al profeta Ezequiel, ¿verdad? La construcción del tercer templo, ¿verdad? Allá cuando estudiamos el libro de Ezequiel, que a nadie le gusta leer esos libros, porque hay que estar bien interesados de aprender la palabra del Señor para poder entender todo lo que se revela en ese libro, las profecías que están ahí. Entonces ahí la Escritura nos revela de la construcción de un tercer templo, del resurgimiento, de la insistencia de los judíos que han sido endurecidos de corazón de practicar el sacerdocio arónico todavía. ¿Okay? Entonces él se va a sentar en ese templo, porque ahí se van a ir a reunir todos los judíos. Y lo voy a decir claramente y lo voy a repetir cada vez que me toque mencionar esto, siempre lo voy a repetir. Hay de aquellos judíos que han recibido al Señor Jesús y han reconocido que Jesús es el Mesías y aceptan ir a ese templo. Hay de ellos, porque estarían negando a Jesús. ¿Okay? Los judíos que van a ir ahí son los que han negado a Jesús. Son los que niegan a Jesús. Están por todas las partes. No solo están en Israel. No, aquí en esta ciudad hay judíos que niegan que Jesús es el Mesías.
¿Okay? Esos son los que van a ser, que se van a ir de regreso para allá, porque ese es el tiempo que están esperando ellos para volverse. Muchos dicen que ya los judíos ya regresaron todos a Israel. Mentira, no han regresado todos. Otros andan enseñando que dicen que las 10 tribus perdidas son Estados Unidos y Gran Bretaña. No pueden ser, porque Estados Unidos no se puede ir para allá. Gran Bretaña no se puede ir para allá. Es ridículo enseñar ese tipo de enseñanzas. Estrictamente los judíos saben que una de las cosas que usted puede en la escritura, usted puede verificar claramente, es que los judíos, ellos siempre han podido conocer su genealogía. Lo tenemos de testimonio en la escritura de la genealogía de Jesús, mal escrita en el libro de Mateo, y la genealogía de Jesús en el libro de Lucas. Y así podemos hallar en los libros de las crónicas la genealogía de Judá, la genealogía del Génesis de Adán, de los de Caín y cuántas cosas. Entonces nosotros sabemos perfectamente bien que los judíos, aunque estén esparcidos por todas partes, ellos saben el tiempo, dice la escritura por el profeta Jeremías, que Dios va a despertar un espíritu en ellos para que regresen. O sea, ellos van a vender todas sus propiedades que tienen aquí y se van a ir con sus maletas. ¿Por qué? Porque ellos van a tomar como señal de que Dios los ha restaurado cuando ellos hayan construido su tercer templo, donde este ser se va a ir a sentar como Dios, como el Mesías. Dice aquí como Dios porque Jesús es Dios. ¿Ok? Es el verbo hecho carne, y la escritura dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio del verbo con Dios. Sí, es sencillo. Entonces, ese ser se va a ir a sentar ahí, a ese templo. Entonces, ¿qué hace la iglesia todavía aquí si el templo no se ha construido? Pero la escritura dice bien claro que nuestros ojos, o los creyentes descendientes de nosotros, o la siguiente generación, que aunque nosotros no creemos que haya otra generación, yo mismo tengo convicción que nosotros somos la última generación que vamos a ver todas estas cosas. El templo de Israel no tarda el permiso para darle a Israel que restaure su templo. Está por aparecer. Mire, le voy a contar ciertos acontecimientos que han acontecido en el mundo ahorita. En la India, hermanos, en una corte de la India y en la corte internacional, se le dio a una religión, oiga bien, se le concedió a una religión el reconstruir su templo, destruyendo el templo de otra religión que fue establecido ahí en tiempos de guerra. Y le fue quitado antes de que ellos tuvieran su templo. La otra religión había estado ahí con su templo. Y en la corte ganaron el caso de que ellos podían volver a construir su templo y demoler el que estaba de la otra religión. Y el gobierno le dio un ultimátum a la religión que tenía el templo en este momento, que cuidadito se alborotaba en algo porque era legal la decisión y era única. También ha sucedido en Arabia. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces Israel está optando por ir por esa opción ante la Haya. Porque la evidencia de la historia muestra con claridad que los que tenían templo ahí en la mezquita de Omar eran los judíos. Entonces, yo siempre les digo, un día tuve un sueño yo, ¿verdad? Cómo era destruida la mezquita de Omar. ¿Ok? Yo tuve un sueño, cómo la mezquita de Omar iba a ser destruida. Y el sueño es bien chistoso, porque quienes los destruyen son ellos mismos. Por querer destruir a Israel, por querer atacar a Israel en Jerusalén, las coordenadas se equivocan y el proyectil que lanzan cae en la mezquita de Omar. Y ahí aprovecha Israel para tomar posesión de una sola vez y construir su templo. Que vaya a acontecer, no le estoy diciendo que es una profecía, yo solo le estoy contando lo que yo soñé, ¿ok? Así de sencillo. Ese fue el sueño que yo tuve, ¿verdad? De que estaban en pleito y lanzaron un misil potentísimo,
según para hacer daño, no sé en qué se encontraban, pero se equivocaron de coordenadas y las coordenadas fueron derechitas a la mezquita de Omar. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, imagínense, ya se va a acabar el tiempo y no hemos entrado ni al... Le estamos dando la antesala para enseñarles correctamente, hermano. Creo que lo vamos a tener que hacer en segmentos. Entonces, este es el que se va a manifestar como Dios. Y su manifestación la va a hacer en ese templo. En ese templo se va a restaurar el sacerdocio de Aarón. Usted no se imagina cómo los judíos van a empezar a hacer todos cuentos, así como cuando regresó Nehemías, Esdras y Zorobabel a reconstruir el segundo templo y el ¿cómo se llama? El muro, ¿verdad? Donde por eso se consideraba a Jesús gentil, porque José y María vivían en Galilea de los gentiles, aquellos que no fueron aprobados y les permitieron vivir en esa área como samaritanos y todo, ¿verdad? Eso va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque tiene que reivindicarse el sacerdocio de Aarón. Ahorita ya el pueblo de Israel está preparando las ofrendas, porque están haciendo lo mismo que David hizo para construir el primer templo, que Dios le impidió y le dio autorización que lo hiciera Salomón. El mismo procedimiento están siguiendo ahorita los judíos, los encargados, los rabinos, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender eso. Ya ellos tienen todo el oro, todos los utensilios, los diseños, todo eso. Ya van ellos en lo que es la genealogía. Ya van viendo quiénes son los descendientes de Aarón y todo, para que ellos ejerzan. Ya se están haciendo las vestimentas y todo. El ganado, están preparando ganado que sea de rojo en su magnitud, ¿verdad? Y todo eso. Estos niños ya no me dejaron predicar. Y esto, nosotros no nos hemos ido todavía. Pero la iglesia enseña que ya los hemos ido. Pero en el libro de Apocalipsis, en los sellos, no aparece que los hayamos ido. No es posible. La escritura dice bien claro que no hemos sido resucitados. Dice que se nos dice que descansemos un rato más y todo, ¿verdad? Entonces viene y dice el 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces aquí viene la enseñanza que dice que lo detiene es el Espíritu Santo, porque la creencia, como lo dijimos al principio, es que en el momento en que Jesús venga por su iglesia, el Espíritu Santo se va a ir junto con la iglesia y con Jesús al tercer cielo, y este mundo va a quedar abandonado a merced del diablo y del anticristo, ¿verdad? Así de sencillo. Eso es lo que se entiende, por lo menos eso es lo que entiendo de esa enseñanza yo, ¿verdad? Entonces yo me pregunto cómo se irá el Espíritu Santo si el Espíritu Santo nunca se ha ido de la tierra. Cuando Jesús dijo que iba a venir, que iba a enviar otro consolador, no estaba diciendo de alguien que no había estado aquí, ¿ok? Sino que no había estado en todo, porque el ministerio del pueblo de Israel es muy distinto al ministerio de la iglesia. Israel era en un solo sitio. ¿Okay? Y eran elegidos solo profetas para ser ungidos con el Espíritu Santo. El mejor ejemplo lo tenemos cuando Moisés con los ancianos y que ¿cómo se llama? Josué le dijo, por ahí anda uno profetizando, y qué bueno fuera que todos ustedes fueran llenos del Espíritu Santo, le dijo Moisés a Josué. Entonces ahí podemos ver que el Espíritu Santo siempre ha estado. Una de las escrituras que les voy a mostrar con certeza para que aprendan a discernir un poco mejor la palabra, se encuentra creo que en el libro de Isaías capítulo 63 versículo 10. Si tengo bien entendido o si estoy entendiendo mal la escritura, díganme ustedes pues para que yo corregirme, porque yo no pretendo haberlo alcanzado todo y saberlo todo y conocerlo todo, pero yo uso la escritura para poder predicar cosas cuerdas, hermano. Ahora yo sé que los religiosos siempre van a encontrar, así como encontraron los fariseos y los saduceos con Jesús y su mensaje, siempre encontraron excusas y pretextos para no creer.
Y le dieron un sinnúmero de vueltas, así le van a dar esto, pero mi deber es predicarlo. El entendido, por eso el que tiene oídos dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Isaías 63, vamos a ir desde el versículo 7 para que entendamos mejor. Dice así la Escritura: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, perdón hermano, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Ojo lo que viene. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar ¿a quién? Su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Ojo, again, otra vez. Y el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dio las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Entonces, ¿dónde nos podemos evidenciar nosotros con la Escritura de cuando Jesús habló de que iba a enviar otro consolador, el Espíritu no estaba aquí como lo dicen, o que el Espíritu se va a ir como lo dicen? ¿Dónde? Si aquí la Escritura, por cualquier parte de la Escritura, en el tiempo de este pueblo, en el tiempo de David, podemos encontrarlo en los Salmos, donde sea, de que el Espíritu de Dios siempre ha estado aquí. Nunca se ha ido. Ahora entonces, ¿cómo entendemos lo que dice la Escritura en Juan 14, 15, 16? Es bien sencillo. Es bien sencillo. Jesús habla de otro consolador porque Él es el que se está yendo para arriba. Literalmente su cuerpo glorificado se va a ir y los creyentes nunca más lo iban a volver a ver. Por lo menos los discípulos, los apóstoles, no lo iban a volver a ver. Literalmente. Por eso dice, mire, fíjese lo que dice, hay que Juan 14, 15 creo que es. Hay que leer para... Viene y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros, y estará en vosotros. Ojo las palabras. Porque mora con. Voy a decirles en el español qué significa con, para que me entiendan. Con preposición indica que una persona acompaña a otra o hace algo junto a ella. Eso significa la palabra con. Indica que una persona acompaña a otra o hace algo junto a ella. Entonces dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. O sea que ya estaba el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús. Jesús lo dijo, repitió lo que está en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Todo el tiempo que Jesús fue y anduvo a hacer por las obras del Espíritu, la mano de Dios, dijo. Y estará en vosotros. ¿Por qué?
¿Por qué cambia la cosa? ¿Ven la diferencia de la expresión? Leer a la carrera y seguir lo que otros nos están diciendo y contando los cuentos que nos cuentan, ¿verdad? Bendito Dios. Aquí la escritura dice, expresa bien claro, dice, porque mora con vosotros. O sea, que estaba con ellos, aunque ellos no se daban cuenta. ¿Ok? Y estará en vosotros. ¿Cómo iba a estar? Porque iba a ser derramado sobre ellos, lo cual aconteció ¿a dónde? En el aposento alto. ¿Ok? Desde ese punto de vista, el Espíritu Santo ya nunca más se separó de ellos. Lo mismo lo podemos ver en el carácter, en la actitud de Pedro. Cuando Pedro no era lleno del Espíritu Santo, cuando no tenía el Espíritu Santo, cuando no había sido bautizado con el Espíritu, pero andaba con Jesús, su carácter era distinto. Era peleón, era enojón, era prometedor, era aquí y negó al Señor y todo. Pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, la actitud de Pedro cambió totalmente, que la importancia de morir era lo menos que tenía. Lo mismo Pablo. Entonces, vemos la expresión es bien clara. ¿Ok? O sea, el Espíritu Santo nunca se ha ido, dice. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, dice, le conocéis porque mora con vosotros. ¿A través de quién le conocía? A través de Jesús. Porque ellos sabían que Jesús había sido lleno del Espíritu Santo. Ellos sabían que Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo siempre estuvo aquí. Siempre ha estado aquí. La Escritura dice en Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. ¿De las aguas dice o del abismo? Déjeme corregirme entonces, porque yo lo entendí que decía sobre la faz del abismo. Sobre la faz de las aguas es. ¿Ok? Se movía sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, lo que quiere decir la superficie, lo de arriba de las aguas. ¿Ok? Digamos, aquí el Espíritu de Dios se movía sobre esta superficie, así digámosle, que estas sean las aguas, entonces el Espíritu de Dios se movía sobre ellas. Eso es lo que quiere decir la Escritura. Entonces el Espíritu de Dios, en la forma como nos enseñan de que se va a ir, no tiene sentido. No tiene sentido. No concuerda con las Escrituras. No concuerda con ningún relato de las Escrituras. Entonces cuando Jesús se fue Jesús. El cuerpo glorificado, el verbo que se hizo carne se fue. Pero el Espíritu en el Salmo 133 nos muestra su dimensión, su capacidad. O sea, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Puede estar en todos lados, puede conocerlo todo, saberlo todo, poder hacerlo todo. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Entonces ahora entraríamos a la pregunta. Si no es el Espíritu de Dios quien lo estorba, ¿qué es lo que estorba al Espíritu, al anticristo que aparezca? ¿Verdad? ¿Qué es? Porque la Escritura dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que ahí viene una expresión que hay que prestarle atención. Aquí hay una expresión que muchos la dejan a la carrera. Ahora sabéis lo que le detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vea, el anticristo tiene un tiempo específico de parte de Dios para manifestarse. Aunque Satanás lo ha querido manifestar desde el principio con Caín, aunque Satanás lo ha querido manifestar en el principio con Nimrod, no es el tiempo de Dios. ¿Ok? Es el tiempo de Dios el que va a definir la aparición de ese ser despreciable.
a fin de que a su tiempo, a su debido tiempo, ¿ok? Y para ello yo voy a ir a ciertos textos, ¿verdad? Dice la escritura así en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 35. Yo quiero que entiendan esto que leímos ahí en 2 Tesalonicenses 2, 6. Dice así en Daniel 11, 35 tiempo. También dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Ok? Bien entendible, ¿verdad? Lo que se dice ahí. Yo creo que no necesita ciencia, ¿verdad que no necesita ciencia, mamá? ¿Ah? ¿Sí es entendible? ¿Sí? Ok. Ok. Aunque no me entiende ella, porque ligerito puso la carita de querer llorar, ¿verdad? Porque cree que le estoy diciendo que no. Gálatas 4:1. Bien importante todo esto, hermano. 4:1. Dice la escritura así. Vamos a tener que terminarlo el otro domingo, amén. Ahí les pido disculpas. Toma tiempo enseñar estas cosas, pero quiero que ustedes aprendan. Y de ahí ustedes, junto con Dios, tomen la definición. Lo que habló el hermano Julio Matamoros es basura, no tiene ningún valor de palabra de Dios. Deséchelo, si es que en verdad yo no hablé palabra de Dios. 1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Ok? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces encontramos aquí algo suficientemente evidente para saber de que hay un tiempo específico, dice, hasta el tiempo señalado, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, ¿verdad? Entonces en el versículo 6 vemos que dice, y ahora vosotros trabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, los deseos del enemigo han sido que esto se haga desde hace mucho tiempo, pero Dios tiene marcados los tiempos, y aún el mismo diablo con sus planes están regulados bajo el tiempo que Dios especifica. Y por más que los Illuminates y por más que los gobiernos intenten, miren, los gobiernos, voy a tomar 15 minutos más, solo voy a explicarles esto para que después entremos y investiguemos con la palabra qué es lo que entonces le estorba a este ser o al diablo, para que ya encontramos uno, ¿verdad? El tiempo específico, ¿verdad? El tiempo específico es parte de lo que va a estorbar. Mientras no sea el tiempo de Dios, no puede aparecer. ¿Okay? El pueblo de Israel clamó y clamó y clamó allá en Egipto, y no era el tiempo específico del Señor. El Señor ya le había dicho a Abraham que iban a ser esclavizados por 400 y tantos años.
El pueblo de Israel empezó a clamar desde los primeros años que fueron esclavizados. Pero no se dio la respuesta porque las palabras del Señor son verdaderas y se cumplen. ¿Ok? Entonces iba a ser hasta el tiempo específico que el Señor había señalado, que le había revelado a Abraham. Cuando se dio el tiempo que Dios le había dado a Abraham, entonces Dios los libertó. ¿Ok? Y es bien importante esto. Entonces, ahora quiero llevarlos a la historia. Es importante conocer la historia. ¿Ok? Para que ustedes vean, los intentos de Satanás siempre han estado al margen de los días. Entonces, una de las preguntas que yo le puedo hacer a los que enseñan esto, que va a ser hasta que se vaya el Espíritu Santo, la iglesia no existía como iglesia hace 2000 años. Pero esto ya existía, entonces, ¿cómo está? ¿Cómo entrar en relación lo uno con lo otro? Porque lo que están recibiendo los apóstoles es revelación del futuro, no del tiempo de ellos. Esta profecía de Pablo que está en Tesalonicenses es la misma profecía que Dios le dio al profeta Ezequiel acerca de las 10 tribus. Ezequiel nunca le fue a predicar a las 10 tribus, fue a Israel, a Judá. Pero la profecía era para las 10 tribus. Así de sencillo. Ahí lo dice el escritor en el libro de Ezequiel, que lo enviaba a los hijos de Israel. Cuando habla así, no está hablando de las 12 tribus, está hablando de las 10 tribus que nosotros conocemos, que nos han hecho creer que son las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Son 10 tribus desconocidas para nosotros, pero perdidas no están. A Dios no se le pierde nadie. Jesús dijo que ni a un pelo de los pelones que se cae, Él los lleva contados. ¿Ok? Dios sabe dónde están. Usted y yo no sabemos porque miramos más televisión, trabajamos más, dormimos más, solo pagamos comiendo, ni ayunamos, ni oramos. No estamos en los secretos de Dios, por lo tanto no podemos recibir revelación de Dios. Y si recibimos, entonces vamos a llamar a Univisión, a Azteca América y a Telemundo y a CNN para buscar fama. ¡Yo tengo la revelación! Digan amén, hombre, no sean mentirosos, así lo harían algunos de ustedes. Vamos a ir a Génesis. Se los voy a mostrar con la escritura cómo el plan diabólico de Satanás de gobernar el mundo siempre ha estado desde antes que Jesús viniera a la tierra. Génesis capítulo 10, versículo 6. Dice la escritura así: los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod. Escuche, híjole, se está la batería. Qué regadera es. Permítame, hermano. Sí, en ese. Ok, gracias. Entonces dice el versículo 8 lo que estamos leyendo. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Ok? Engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. ¿Ok? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad
y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Calá y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Así de sencillo. Entonces, desde ese tiempo nosotros vemos la manifestación de ese plan diabólico de Satán de levantar un líder y darle todo su poder y toda su autoridad para gobernar al mundo, pero con la única intención de él ser adorado, porque a Satanás se le cae la baba por ser adorado, aunque ahora ya tiene adoradores bastantes, ¿okay?, que le adoran, que son los satanistas, los que van a ir a arder con fuego y azufre, allá les va a arder hasta el trasero a estos, ¿okay? Va a permitir el Señor que todo su cuerpo que se le dé sienta el ardor y el dolor. Y si van a tener trasero, hasta el trasero les va a arder. Por servir a Satanás. Entonces aquí vemos que desde tiempos antiguos Satanás ha tenido su plan diabólico de gobernar el mundo. Aquí tenemos a Nimrod, el primero. Dice, y Cus engendró a Nimrod, oiga el título, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces la pregunta viene a ser, si desde estos tiempos existía el plan diabólico, ¿quién le ha estorbado a Satanás? ¿Quién le estorbaba a Satanás antes de la iglesia? ¿Quién le ha estorbado? Voy a leerles un poco refrescarles un poco la memoria a ustedes desde cuántos tiempos han pasado. Los intentos de Satanás por gobernar el mundo no cesaron. De lo que tenemos conocimiento de la historia, están los asirios, el imperio asirio, con la intención de gobernar todo el mundo. Está aquel que dirigió antes de los asirios la torre de Babel, de querer alcanzar al cielo y tener un imperio, ¿ok? Están los egipcios con los faraones, ¿ok? Imperios que han querido gobernar toda la tierra. El orden mundial, el nuevo orden mundial al que nosotros conocemos ahora, no es nuevo para la antigüedad. Desde antiguos tiempos se ha estado trabajando arduamente para que Satanás salga con su propósito. ¿Ok? Los egipcios, los asirios, los caldeos, los medos persas, los greco-macedonios, los romanos, ¿ok? Tenemos, y pudiéramos mostrarles un montón de imperios como el imperio mongol, el imperio español, el imperio portugués, el imperio alemán, el imperio ruso que incluso alcanzó las tierras de los Estados Unidos, ¿ok? Y uno de los imperios más grandísimos que cuesta uno hasta a veces cuando uno ve el factor tierra, el factor número, de ver esa tierra tan pequeña, pero lo que llegaron a abarcar el imperio otomano, ¿verdad? También tenemos en la historia de poder ver también ese imperio, pero lograr ver el imperio más grande que existió en los últimos tiempos, bendito Dios santo, que es el imperio británico. Hasta el día de hoy, Gran Bretaña todavía se le llama el Reino Unido. ¿Okay? Todavía posee tierras que las posee desde hace mucho tiempo, que las tomó a través de la espada. Por eso los estadounidenses que están aquí, por eso les voy a hablar, les voy a predicar, si Dios me lo permite, si no me lo permite, mañana y pasado, el miércoles, vamos a estar tratando los colores, ¿verdad? Las razas.
vamos a estarles enseñando todo eso, pero les vamos a dar un pedacito ahorita para cerrar. Los americanos, cuando se bofan aquí ellos de que ellos son naturales de aquí, cuando ellos mismos en su historia saben perfectamente bien que ellos no son naturales de aquí, que ellos son descendientes de los británicos, de la mezcla del montón de europeos. Estos son europeos y sus manos están manchadas de sangre. Ay de aquel, dice la Escritura, que derrama sangre para poseer riquezas, ¿verdad? Entonces eso no se va a quedar sin juicio. Por eso a esta nación le va a venir el juicio y lo va a permitir el Señor que acontezcan todas estas cosas que están aconteciendo, porque sus manos están manchadas de sangre. Ellos son asesinos, herederos de los asesinos, heredaron estas riquezas y esta nación por medio de sus ancestros que eran asesinos, matones, delincuentes, ladrones y cuánta cosa. No son originarios de aquí, no deberían en ningún momento, pero Dios va a hacer juicio, porque Él es el que juzga a las naciones. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar del último, de la última renacimiento. Les voy a hablar de Napoleón Bonaparte, otro imperio, cuántos intentos, pero vamos a enfocarnos en algo bien importante, ¿verdad? En lo que estamos hablando. De dónde viene el hijo de perdición, ¿verdad? Y nosotros la siguiente semana vamos a estar tratando ya sus raíces, ¿verdad? Y vamos a verlo, ya que el tiempo no nos da para poder estar aquí. Los domingos tenemos un horario más o menos y luego hay que entregar a nuestros nietos también, ya mero van a venir por ellos. Entonces vamos a detener la prédica aquí para que el próximo domingo la continuemos. Y les vamos a mostrar con la Escritura y les vamos a mostrar con la historia acerca de todas estas cosas. Y antes de cerrar les vamos a mostrar el último renacimiento que tuvo el Imperio Romano, y fue a través de Hitler en la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Y ojo, préstenle mucha atención a Alemania, ¿ok? Préstenle mucha atención a Italia, a Francia. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos bien claro del renacimiento del nuevo orden mundial, del renacimiento de lo que nosotros conocemos como el fin de los imperios, lo cual no es cierto. La nación de los Estados Unidos nosotros la conocemos como imperialista, pero los Estados Unidos no han podido ser imperio, porque el título que se le da de imperio requiere de varias condiciones y el otro domingo se las vamos a estar enseñando, ¿okay? Las cuales Estados Unidos no las tiene. Estados Unidos les vamos a enseñar qué ha sido Estados Unidos en la historia y qué es en el presente y qué será en el futuro, para que veamos todas estas cosas. Amén. Así que les agradecemos su sintonía ahora y seguiremos con la parte número 2 de esto. ¿Quién es el que estorba al anticristo para que aparezca? Necesitamos, a mí me gusta darles información suficiente para que ustedes tengan suficiente evidencia de las Sagradas Escrituras primero y de la historia, de que la historia tiene que concordar con las Sagradas Escrituras y las Sagradas Escrituras concuerdan con la historia. Así de sencillo. Entonces nosotros para el próximo domingo les estaremos dando por qué Estados Unidos no es un imperio, y les estaremos mostrando qué simboliza Estados Unidos en estos tiempos, en los tiempos antiguos, y hasta dónde llega Estados Unidos en la profecía de las Escrituras. Amén. No somos expertos en la profecía, le estamos orando al Señor, estamos escudriñando la Escritura. Por eso a cualquiera que es experto en escatología, que considera a la persona, está invitado a que escriba ahí para que los hermanos que están viendo el video puedan agarrar la información y verificarla. Siempre verifíquenla con las Sagradas Escrituras. Amén. Aún lo que yo les esté enseñando, ¿ok? Aquí les estamos enseñando las Sagradas Escrituras, no estamos enseñando tonterías, ¿ok? Así que Dios me lo bendiga. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Nosotros aquí, ofréndele usted ahí donde está viéndonos unas ofrendas de palmas. Dele palmas fuertes al Señor, dele gloria y loor, y su
respeto y su reverencia y su temor y su temblor y su miedo y su admiración a Él. Amén. Amén. Bendito Dios. Así que Gloria a Dios. déjale fuerte palmas al Rey. Amén. Vamos a darle fuerte palmas nosotros aquí. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a pasar al tiempo de la ofrenda. Aleluya. Aunque el diablo nos ha querido mandar allá a comer polvo, no lo ha podido todavía. Desde que el Señor nos alcanzó, Él ha peleado por mandarnos a comer polvo y hasta el día de hoy estamos en pie. Dios le bendiga a los del YouTube. Seguimos con la parte 2. Dios le bendiga.